Ok. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro super estudio de masculinidad y feminidad bíblicas. Las últimas 2 semanas, pues estuvimos reflexionando acerca de los roles que tenemos como hombres y como mujeres en nuestro hogar. Y pues no debemos olvidar los pasajes en los que principalmente nos estamos basando para poder tener este estudio. Primero lo que vimos en Génesis, ¿no? En Génesis 1, 26 y 27 aprendemos que... claro. Se me olvida. Hola a todos. Les digo, hermanos que están en Zoom, ya tienen que venirse para acá, ¿ok? Creo que ya habíamos dicho que hoy... bueno, voy a ponerles a mis hermanos de Zoom el folleto. Para que lo vayan viendo. En el hogar, parte 2. En la iglesia. Bueno, les decía, en ese primer capítulo de Génesis vimos que ambos somos iguales delante de Dios en gloria, en honor, en valor, en dignidad y en importancia. Génesis 1, 26, 27. Ahí en su folletito pueden tomar nota y hay espacio para que lo puedan ir llenando. En Génesis 2, ¿qué aprendimos? Que a los hombres se les dio la disposición para delegarles autoridad y responsabilidad para proveer y proteger a otros, ¿ok? Esa es la responsabilidad que le dio Dios al varón. Y las mujeres son creadas con una disposición para tender ayuda, o sea, para dar ayuda voluntariamente a hombres dignos con la finalidad de que cumplan el propósito, ¿verdad? De proveer y de proteger. Y también dice el estudio que fueron creadas para nutrir vida en otros, para dar vida a otras y también de diferentes formas, de acuerdo a las relaciones que Dios nos ha dado a todos, ya sea en nuestro hogar, ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo y en cualquier otro ámbito. Déjenme ponerles a los hermanos de Zoom el folleto para que lo vayan siguiendo también. Tenemos un gallo equivocado que está cante y cante. Ok. Entonces, hermanos de Zoom, les voy a compartir. Arturo, ¿puedes habilitar la compartición de pantalla? Porque ahora tú eres el host. Gracias. A ver, los hermanos de Zoom, ahí está. Estamos en la introducción, ¿ok? Y Gálatas 3:26, ¿qué es lo que dice, no? Que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que hemos sido bautizados, en Cristo, estamos revestidos. Dice, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. ¿Ok? Eso es lo que vemos en Gálatas. Y este pasaje está en el contexto de la salvación, precisamente habla de las bendiciones de la salvación. ¿Quién puede recibir redención y reconciliación? ¿Solamente los varones? No, todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Todos los que estamos en Cristo tenemos igual estatus, igual posición delante de Dios. Nadie es más que otro y debemos entender eso, hermanos. Por ejemplo, en la cienciología, que es una religión, por así llamarlo también, ahí el que tiene más billetes es el que está en mayor nivel, ¿no? En mayor posición. Entonces, delante de Dios no es así. En Cristo no hay valores universitarios, no hay valores económicos, materiales, no hay racismo, no hay sexismo, machismo, feminismo.
Hay total igualdad y debemos entender eso. Delante de Dios somos perfectamente iguales, pero tenemos roles diferentes. Y eso nos debe quedar claro, ¿no? Y la parte del complementarismo, de que nos complementamos los unos a los otros. Hoy vamos a ver esto precisamente en nuestra iglesia, ¿no? ¿Cómo es en la iglesia? Entonces pasamos ahora a la parte práctica de nuestra iglesia, ¿no? Masculinidad y feminidad bíblicas en la iglesia. Y en este aspecto, bíblicamente hablando, la escritura no nada más nos da, nos permite, ¿no? O nos habilita para, sino que también espera, anima, exhorta tanto a los hombres y a las mujeres para que participemos en la gran mayoría del ministerio y en todo lo que hacemos en la iglesia como actividades para edificarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras, que es a lo que nos venimos a congregar, ¿verdad? Entonces, aquí hay una frase que está ahí en su material también, que dice, los hombres y las mujeres están llamados a servir a la iglesia en todas las capacidades. Mucho ojo. Dice, excepto donde dicho servicio viole el principio bíblico del liderazgo masculino, específicamente en la enseñanza o en el ejercicio de la autoridad sobre los hombres, cuando la iglesia se encuentra reunida. Si a usted lo gobiernan, lo manipulan, lo golpean, la azotan en su casa, su esposa, su mujer, ese es su rollo. Pero en la iglesia no debe ser así. Tampoco debe ser así allá, ¿verdad? Pero bueno, aquí hablamos de cuando la iglesia está reunida, vamos a hablar acerca de los roles que pueden adoptar o que podemos adoptar sin violar ese principio de la autoridad delegada por Dios al varón. ¿Ok? Paloma, están llegando otras personas, otros hermanos. ¿Les puedes dar un folletito, por favor? Y no se me distraigan. Si están en la mesa de sanitización, las personas que van entrando, bienvenidas, por favor. Les tenemos que dar gelecito, les tenemos que dar su toallita de cloro. Entonces, no se me distraigan, por favor, chicas. ¿Sí? Va. Muy bien, entonces, mujeres presentes el día de hoy, ¿no? Dios les ha dado como mujeres un amplio campo de acción en el ministerio, en la iglesia. Y muchas veces, por desconocimiento, no participamos. O por desconocimiento, a veces incluso de los varones que estamos al frente, decimos, ay, ¿podré pasar a orar a la hermana o no? ¿No? ¿Podré decirle a la hermana que recoja las ofrendas o no? ¿Podré decirle a la hermana que nos ayude a repartir la cena del Señor o no? ¿Sí o no? ¿Se puede o no se puede? ¿Recoger las ofrendas tiene que ver con enseñanza o autoridad sobre los hombres? No, ¿verdad? Entonces, ese principio, mientras no se viole ese principio, las mujeres pueden participar en los ministerios de la iglesia. Vamos a 1 Corintios 12 y leamos los versículos del 4 al 11. ¿Sí me van siguiendo, chicos, en Zoom? Sí, ok. Dice 1 Corintios 12, versículos del 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Una aclaración en cuanto a esto. Tenemos 3 listas en nuestra Biblia que hablan acerca, decimos muchos, de dones. Pero la verdad es que unos son dones, otros son ministerios y otras son operaciones. Y al principio de este pasaje nos hace la aclaración el apóstol Pablo. ¿Quién nos da los dones? El Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Quién establece los ministerios? Jesús. Y después dice, ya hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, el maestro de todo es Dios. Él es el que establece las mega operaciones. Después están los ministerios que los asigna el Señor Jesús y los dones que nos da el Señor a cada uno en la iglesia para ministrar a nuestros hermanos. Entonces, no nos confundamos. Tendremos un estudio acerca de los dones en el transcurso del año para precisamente no nada más conocerlos, sino que usted realmente pueda entender cómo puede identificar el don que el Espíritu Santo le dio. Porque la Biblia dice que todos tenemos por lo menos un don otorgado por el Espíritu Santo. Y ese don es para ministración de nuestros hermanos en la iglesia. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Pues que hay una diversidad de dones en la iglesia y no están distribuidos, hermanos, mucho ojo, no están distribuidos en base al género. Tanto mujeres como varones podemos tener acceso a estos dones y son para provecho de la iglesia. Por ello, cuando decimos que podemos ser creyentes, podemos ser cristianos sin asistir a una iglesia, es incorrecto. Es incorrecto porque ¿dónde vas a ejercitar tus dones? La mayoría de ellos son para ministrar en la iglesia. Entonces, si tú tienes como instrucción de parte de Dios el ministrar a tus hermanos a través de tus dones, ¿cómo lo vas a hacer si no vienes a la iglesia? No se puede. No se puede. Y es lo que dice también la Escritura, que nos congregamos para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? No se pierdan la predicación, ¿verdad? Hoy viene la cuarta S, ¿ok? Entonces, eso es lo que podemos aprender al respecto. Y vamos a continuar porque, hermanos de Zoom, disculpen que los esté mareando con el folleto, pero vamos a ver a nivel de nuestra iglesia en qué podemos participar todos, ¿no? En qué podemos participar todos y no importando el género, somos llamados a participar en nuestras reuniones en la iglesia. En primer lugar, pues participar de las reuniones públicas, tanto varones como mujeres podemos participar en las reuniones públicas haciendo todo lo que hacemos en la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que principalmente hacemos en las reuniones públicas? Leemos nuestra Biblia, oramos, compartimos, tenemos comunión. Todo eso lo podemos hacer hombres y mujeres. Dice por ahí en Efesios 3, dice, aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Esto es, a través de nuestra congregación local, dice ahí en Efesios a partir del 9. Dice, a los principados y las potestades en los lugares celestiales. Principalmente, ¿cuál es la función de la iglesia? Es estimularnos al amor y las buenas obras. Es obviamente el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Proclamando el evangelio y edificándonos mutuamente. ¿Para qué? Para seguir predicando el evangelio. Y eso lo resumimos como nuestra misión en esta iglesia local, que es evangelizar para tener discípulos y discipularlos, ¿verdad? Para que tengamos evangelistas. Cualquier otra cosa que usted crea que es la finalidad que está, para la que estamos aquí, no es, ¿ok? Eso es principalmente para lo que estamos aquí. Ahora, esto que estamos hablando, ¿no? De proclamar el evangelio y de edificar, los ancianos no lo pueden hacer solos. O sea, los predicadores no pueden hacer todo, no pueden ser todólogos, ¿sí? Todas las celebridades cristianas que ustedes pueden ver en las redes sociales, los blogueros, pues tampoco pueden hacer esto solos. Siempre debe haber alguien detrás de ellos. Están hombres y mujeres que están dispuestos a colocar una silla, a poner la
la mesa de la sanitización, poner el café, las galletas. ¿Para qué? Para que usted se sienta cómodo, acogido y tenga todas las facilidades, un folleto en su mano para poder seguir la clase. Todo eso lo hacen varones y lo hacen mujeres por igual. Pero ¿quién puede dominar el carrito de las sillas mejor? ¿Nayeli? No, ¿verdad? ¿Manuel? Ah, por supuesto, y más que él lo diseñó, ¿no? Pues él es el que le sabe. Entonces, ¿sí me explicó? O sea, todos tenemos roles distintos, pero todos hacemos que esto sea posible. Y no porque yo esté aquí al frente, yo soy el maestro, soy más que usted que está aprendiendo. Por supuesto que no, delante de Dios somos exactamente lo mismo. Y recuerden que en la filosofía del Señor Jesús, en la estructura de autoridad que revisamos la semana pasada, el que quiera ser primero, tiene que servir a sus hermanos. Ah, no, eso es de la S de hoy, entonces no se la pierdan al rato. En cuanto a dar nuestra opinión acerca de las cosas de la iglesia, ahí lo tienen en su material como votar dentro de la congregación. Por supuesto que tanto hombres como mujeres que son parte de la membresía de la iglesia pueden participar de las decisiones de la iglesia. Por supuesto, aquí ni siquiera tuvieron que hacer una revolución ni una huelga las mujeres para obtener el voto, porque la Biblia dice que pueden votar, ¿no? Pueden tomar parte de esas decisiones. Ahora, en base a que nosotros tomamos decisiones en la iglesia, pues siempre procuramos hacerlo a través de lo que nos enseña la Biblia. Y mientras no nos alejemos de lo que dice la Escritura, pues siempre podemos movernos o guiarnos de acuerdo al plan de Dios, ¿no? Entonces, todos somos responsables, varones y mujeres, simplemente por ser creyentes, por ser miembros del cuerpo de Cristo, somos responsables de conocer las Escrituras. ¿Para qué? Para aplicarlas en nuestra vida de iglesia, para defender a la iglesia de errores y para ejercer también la disciplina en la iglesia. Y tanto hombres como mujeres somos responsables por igual de cuidar nuestra iglesia. Después dice, servir como diaconisas. Ven que dice ahí, no dice diáconos, dice diaconisas. Entonces, ¿sí puede haber diaconisas, pastor? Nosotros identificamos solamente dos oficios dentro de la iglesia: ancianos y los diáconos y diaconisas. Sí puede haber diaconisas. ¿Qué es un diácono? Viene de la palabra del griego diaconía, que es servir, es servicio. Todos podemos servir y por supuesto que puede haber diaconisas. ¿Cuál dijimos que era la restricción? No violar el fundamento de la masculinidad o del liderazgo bíblico, que es que no pueden enseñarle a los hombres en las reuniones públicas. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con eso nada más. Entonces, servir como diaconisas. Y hay mucha discusión, ¿no? En las iglesias evangélicas al respecto si las mujeres deben servir o no como diaconisas. ¿Y cómo llegamos a esta posición? Bueno, vamos a 1 Timoteo capítulo 3 y empezando en el versículo 8 dice, los diáconos, a ver, vamos a buscar mejor. Luego se me va aquí en las notas. 1 Timoteo 3. A partir del 8. Dice, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia, y esos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ponga atención en cómo sigue el texto. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mucha gente piensa que en el versículo 11 se está refiriendo a las esposas de los diáconos, pero no es así. Siga el texto. En el 10 dice, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo, que es asimismo. O sea, también las mujeres. Porque si se hablara de las esposas, vendría sus mujeres. No porque yo no le gusta que le digan pastora, porque no es bíblico, ¿no? Entonces, sí pueden ser diaconisas y no necesariamente tienen que estar casadas, ¿no? Entonces, si una de mis hermanas, ¿verdad?
valga la expresión, religiosamente, puntualmente cada domingo, pone el café o pone el sanitizante, pone una silla, pues por supuesto que está sirviendo y es una diaconisa, ¿no? Está haciendo diaconía, está haciendo servicio. Entonces, no es algo que sea totalmente de los varones. Por supuesto que puede haber diaconisas. Ahora, ¿cómo llegamos a esto, no? Primero, en la Biblia, cuando las esposas están a la vista, generalmente hay esa palabra, ¿qué sería? Señores pedagogos, no sé si es proverbio, que es preposición, pero esa palabra de sus esposas o su propia esposa. Siempre cuando se menciona la esposa de alguien o de alguienes, ¿sí? O de algunos, dice sus esposas o su esposa. En segundo lugar, lo que les decía yo de la palabra asimismo, denota una nueva categoría. Se viene hablando de los varones y dice asimismo las mujeres, ¿no? Entonces, cuando decimos los adultos, así como o así mismo los adolescentes, quiere decir que también los estamos incluyendo en esta categoría. Y en tercer lugar, parece raro, ¿no? Que Pablo en este caso esté enumerando los requerimientos para los diáconos e incluyera requerimientos para las esposas de los diáconos. No tendría sentido porque quienes tendrían asignado el rol serían los diáconos y no las diaconisas, ¿no? Bueno, continuamos. Servir como diaconisa, entonces, pues sí está como válido en nuestra Biblia, ¿no? Leer, orar y profetizar. Lo tenemos ahí en nuestro material. Pues por supuesto que pueden leer, por supuesto que pueden orar y por supuesto que pueden profetizar. ¿Por qué no iniciando la predicación? ¿Por qué no al terminar el mensaje? Porque normalmente las oraciones que hacemos en ese espacio tienen que ver con la enseñanza que se está dando a la congregación, donde hay obviamente pues varones. Y eso es, cuando la oración es parte de la enseñanza, ahí es donde no podríamos utilizar la oración de una hermana al frente, ¿verdad? Porque entonces sí se estaría enseñando al varón. Y es mejor pecar de prudencia, ¿verdad? Que de libertad. ¿Sí o no, hermano pedagogo? ¿Sí? Ok, no opine, entonces. Entonces, leer, orar y profetizar. Entonces, también sí se puede hacer. Dice aquí, ministrar a los niños. ¿Qué sucede aquí, hermanos? Que nos hemos visto contaminados con diferentes situaciones que tienen que ver con el mundo. ¿Por qué contaminados? Porque la mujer profesionista, la mujer ejecutiva, la mujer que ha alcanzado una posición intelectual o corporativa alta, ve el enseñar a los niños como algo, pues, simple, sencillo, que no es para una mujer de su categoría, ¿no? Porque incluso muchas mujeres que alcanzan ese estatus ni siquiera son casadas y por el otro lado tampoco tienen hijos o no quisieron tener hijos. Y entonces demeritan lo que tiene que ver con la enseñanza de los niños. Pero encontramos en la Biblia un caso muy particular y es el caso de Timoteo, ¿no? Cuando le dice Pablo que él ha aprendido las escrituras desde la niñez, pero ¿y de quién las aprendió? Sí, es el versículo de hecho que nos estamos aprendiendo en este mes, en este nuevo mes de abril, que es 2 de Timoteo 3, 16 y 17, es precisamente Pablo hablándole a Timoteo, desde el 15, ¿no? Le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, ¿no? Y después dice, toda la escritura es inspirada por Dios, etcétera. Pero en 2 de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Porque ahí no dice, tu papá Filemón inventó, él fue el que te enseñó. No, la escritura se le enseñó en casa y tuvieron participación su abuela y su mamá. Entonces, la preparación de Timoteo, ¿dónde empezó? En casa, en casa. Y este es un llamado, pues, admirable, ¿no? Porque realmente nosotros lo que hemos estado manejando en estas clases de teología de género o de la feminidad y masculinidad bíblicas es que quienes estamos echando a perder a los hijos o a las nuevas generaciones somos los padres, porque permitimos que se introduzcan estas ideas en nuestra casa
y le damos más relevancia a lo que están aprendiendo en la escuela a los hijos que a lo que nosotros les podemos enseñar en casa como valores cristianos, y que se centren en una feminidad y en una masculinidad bíblicos al 100%. Por eso le hemos dado tanta importancia a este estudio en la iglesia, porque en el mundo cada vez está peor la cosa hablando al respecto, ¿no? Entonces, casos muy cercanos se han visto cómo pues los niños, como las niñas desde pequeños, empiezan con desviaciones extrañas y los papás los solapan, ¿no? Historias así de, pues es que mi niño se quiso vestir de mujer y pues como él es libre de escoger qué quiere hacer, pues adelante, ¿no? O adolescentes que están queriendo ya inyectarse hormonas o operarse cosas para ser hombre. Si es niña, quiere ser hombre, y si es niño, pues quiere ser mujer, ¿no? Mi esposa trabaja en una escuela, entonces que me platica de cada caso. Bueno, recién un caso de que la niña de 13, 14 años ya dice que es lesbiana, ¿no? Ya tiene una novia. Y luego la novia termina con ella y ahora se hace de un novio, y entonces ya hay problemas y conflictos ahí de telenovela en la escuela, ¿no? Bueno, también la escuela tiene culpa porque permite ese tipo de conductas abiertamente y no debería ser. Pero imagínense, eso está sucediendo en una iglesia, en una escuela que se precia de católica. Entonces, imagínense en las que defienden el no involucrar la fe o la religión con la escuela o con la educación. Pues está todavía peor, ¿no? Y bueno, hablemos de muchas otras cosas, como les he estado mencionando, tantas cosas que hay que hacer en la iglesia, ahí en su punto 7 de su folleto. Pues hay muchos más ministerios, ¿no? Donde las mujeres pueden intervenir, los hombres pueden intervenir, y no hay diferenciación de género, no hay acepción de personas, todos podemos participar en el evangelismo, en las misiones, ministerio a los enfermos. No es el ministerio pastoral, ¿no? Sino el cuidado a los enfermos y a los pastores también. Y bueno, para concluir el día de hoy, vamos a tratar los temas de lo que es el liderazgo masculino en la iglesia también. Primero, pues todo lo que podemos hacer todos, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que está restringido a los varones, ¿no? En 1 Timoteo 3 encontramos que, pues requisitos para los ancianos, y los vamos a leer porque es importante que los conozcamos todos. Requisitos de los obispos, del 1 al 7. Dice, si alguna palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Todo esto son requisitos de los ancianos. Aquí sí se habla de un varón, ¿verdad? Porque dice que sea irreprensible, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Irreprensible, pues que no se pueda hacer reprensión de él, ¿verdad? Que no se le pueda reprender por nada. Esta frase de marido de una sola mujer, tan mal interpretada, hermanos, por muchas, me voy a referir a los hermanos pastores, ¿verdad? Que siendo divorciados pretenden poder seguir ejerciendo el cargo de obispo o de pastor en la iglesia. No es así. ¿Cómo lo leen ellos, no? ¿Cómo debemos leer la Biblia, hermanos? La debemos leer literalmente, ¿sí? Esto está escrito literalmente para un momento histórico, a una persona, a un grupo étnico. Ya hemos hablado acerca de eso. Aquí dice marido de una sola mujer. Y si yo me divorcio y me caso, ¿con cuántas mujeres me he casado? Pues con 2, ¿no? Y si me vuelvo a divorciar y me vuelvo a casar, pues con 3, ¿no? Entonces tengo 3 esposas, porque en la Biblia el divorcio no se vale. Y ya lo estudiaremos en algún momento, ¿no? Marido de una sola mujer. Dicen, pero es que se casó otra vez después de haberse convertido.
Yo leo aquí marido de una sola mujer. No, que se casó en una kermés en la secundaria. Ahí sí, o sea, no es una autoridad civil, ¿no? Imagínense. Entonces, marido de una sola mujer. Es lo que dice mi Biblia, espero que es lo que diga la suya, y que si en su iglesia, donde usted va, digo, porque aquí somos una iglesia de puertas abiertas, ¿no? Entonces, de repente hay personas de otras iglesias, pero lo que leemos aquí en nuestra Biblia es que debe ser marido de una sola mujer. Sobrio es lo opuesto a no sobrio, o sea, borracho, ¿no? Prudente, no imprudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, también tiene que ver con ser sobrio, no pendenciero, o sea, que no busca pleito todo el tiempo, no codicioso de ganancias deshonestas. Oiga, el melate es buscar ganancias deshonestas, se los dejo de tarea, ¿no? Amable, apacible, no avaro. Se imagina al pastor, ¿no? Haciendo la quiniela aquí con los hermanos. Pues está. Pero es para la construcción del templo, hermanos, ¿no? No, hermanos, no va por ahí, ¿no? Creemos en la fidelidad de Dios y en su bendición. Entonces, ¿qué más vemos ahí en nuestro material, no? El perfil del trabajo para el anciano. Proveer a la iglesia a través de la enseñanza bíblica. Habla de que debe ser un maestro, debe poder enseñar. Dice en el versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál cree usted que es la condenación del diablo? ¿Cuál fue el pecado de Satanás? El orgullo, la soberbia. ¿Y cuántos eruditos bíblicos nos encontramos por ahí que hacen mucho alarde precisamente de su conocimiento bíblico, pero no lo viven, hermanos, o no sirven a la iglesia a través de su conocimiento, porque ahí es donde podría aplicar, ¿no? Entonces, no sea que envaneciéndose. No un neófito. ¿Qué es un neófito? Ser neófito, hermanos, no es una grosería. Mi hermano Miguel me puede decir a mí que soy un neófito en albañilería y en carpintería. Por supuesto, soy un neófito. No sé, no soy diestro, soy un neófito en mecánica. Bueno, cuando tenía mi bochito 66, yo lo afinaba y le cambiaba los frenos y eso. Pero yo puedo ser un neófito. Mi hermana, ¿quién cocina? Mi hermana Lili me puede decir, eres un neófito en la cocina. Por supuesto que lo soy, ¿no? Entonces, no es una grosería que le digan que es usted un neófito. Entonces, yo no puedo dar una clase sobre algo que no sé, que desconozco, en la que no estoy preparado. Pero, ¿qué pasa si ponemos a un neófito a enseñar? Podría caer en soberbia, no decir, no, es que a mí me pusieron a enseñar, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refiere, ¿no? Habla de más cosas aquí, ¿no? Tener buen testimonio de los de afuera, porque el lugar en donde es más fácil ser santo, ¿dónde es, hermanos? Aquí, ¿verdad? En la congregación de los santos y de los justos, donde aquí ninguno nos atravesamos y nos tocamos el claxon, ¿no? Imagínense, ¿no? Aquí en el estacionamiento de la casa templo, muévete, muévete, hazte un lado. Imagínense, ¿no? O a que avienten su mochila para apartar una silla y se digan de cosas, pues no. Sí, hemos hecho la aclaración de que estamos en un lugar público, hermanos, cuiden sus cosas, cuiden sus celulares, sus tabletas, sus bolsas, ¿no? Porque no podemos meter las manos al fuego por nadie aquí, ¿no? Es la verdad. Entonces, en otras iglesias, no aquí, ¿verdad? Pero se pierden celulares, entonces no caiga, no provoquemos eso, ¿no? Proteger a la iglesia de la falsedad, ¿no? Dice ahí en lo que estamos viendo. Segunda de Timoteo 4, estábamos en primera, busque ahí rápidamente, ¿no? Segunda de Timoteo 4, dice versículos 2 y 3. Que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hasta el 4 dijimos. Sí, 2 y 3. Porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Cuántas doctrinas no hay hoy día, hermanos, que lejos de apegarse a la doctrina bíblica, más bien quieren apegar la Biblia a sus doctrinas humanas? Quieren justificar sus conductas o sus prácticas religiosas con la Biblia y no al revés. Dice ahí el inciso 3, liderar la iglesia con un ejemplo piadoso. Y vamos a leer el de Hebreos nada más. Hebreos 13:7.
Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Sí, efectivamente podemos tener líderes, podemos tener pastores que no necesariamente tienen una conducta irreprensible o intachable. Entonces, aquí nos habla al respecto. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta y entonces imita su fe. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Pero si vemos que el líder, si vemos que el pastor, vemos que el maestro realmente no refleja en su conducta lo que enseña, pues no le está dando validez a la palabra que enseña. Entonces, eso es a lo que nos habla, ¿no? Liderar a la iglesia con un ejemplo piadoso, ser ejemplo. Y busquemos Pedro también. Primera de Pedro 5:3. Primera de Pedro 5:3. Dice, desde el 2, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Siempre predicando con el ejemplo y no enseñoreándose de la grey, ¿no? No es el liderazgo prepotente de yo soy el pastor y pues aquí solo mis panes sin levadura truenan, ¿no? O sea, es siempre con el ejemplo, hermanos, el ejemplo piadoso. Dice el inciso 4, llevar la responsabilidad ante Dios por el bienestar de la iglesia. Ahí adelantito, atrásito, Santiago. Santiago. Un librito atrás, Santiago. Santiago 3:1. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Sí? ¿Por qué dirá que no nos hagamos maestros? ¿A qué se referirá? Dice el 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Conlleva una responsabilidad muy importante el enseñar, hermanos, el poder respaldar lo que nosotros enseñamos con conducta, porque si no, entonces es una enseñanza vana, ¿no? ¿Están de acuerdo? Si yo les enseño a hacerse un peinado así, fashion como el mío, pero yo vengo despeinado o no me lo hago yo, entonces no les estoy enseñando con el ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado cuando habla acerca del obispo, le dice pues buena cosa deseas, ¿verdad? El que desea obispado, pero implica, ¿quieres ser maestro? Qué padre, pero implica una serie de requisitos importantes. Y el más importante de ellos, yo sí considero que es el ejemplo, hermanos. Por último, vamos a Hebreos 13:17. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagáis con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. Entonces, se lleva responsabilidad sobre este tema, ¿no? Responsabilidad ante Dios por el bienestar de la iglesia. Todas estas funciones sí están dirigidas a los varones, hermanos, como ustedes pudieron ver. Es el perfil de trabajo, como dice aquí en su material, perfil de trabajo del anciano. Esos son los requisitos y ese es el perfil que debería tener un anciano, un líder masculino en la iglesia. Y la semana próxima vamos a seguir hablando acerca de esto y más acerca de las mujeres y más acerca del rol masculino en la iglesia. Muy bien, nos quedan unos cuantos minutos y es a propósito porque hoy tenemos una charla preparatoria con las personas que se piensan bautizar el día 17. Entonces,
Los espero allá al fondo de la casa donde están los pupitres. Vamos a tener una plática en unos minutos. ¿Quiere alguien comentar algo? Digo, tenemos 5 minutos. ¿Alguien quiere comentar algo respecto a lo que hemos estado viendo? Si hay alguna duda, alguna situación que les haya llamado la atención, este es el tiempo. Hermano Misael. Bueno, hola, bueno, sí. Solo agradecerle al pastor por este material. Creo que a mí me instruye y me da claridad que la Biblia habla totalmente claro sobre cada papel y eso me impacta una vez más y poder aprender sobre ello, eso hace que vuelva a estructurar y enseñar así, por ejemplo, a mis hijas, a las personas que no conocen. Eso es lo que quería comentar. Gracias, Misa. Pues gracias a Dios por esta oportunidad que nos hemos dado como iglesia de estudiar este tema, ¿no? La verdad, yo sé que nos genera muchas lagunas y muchas situaciones todo lo que sucede en el mundo y lo que se está enseñando en las escuelas, ¿no? De hecho, alguien me compartía que el libro de civismo de la SEP, pues ya no se llama así o ya no se va a llamar así, ¿no? Ahora se llama ideología de género. ¿Qué tal? ¿Para dónde vamos, hermanos? Como en los tiempos de Noé, dice la Biblia, ¿verdad? Como en los tiempos de Noé. Así va a ser. Entonces nos estamos acercando. Recuerde que esto es así, hermanos. Cada día nos estamos acercando más al final de los tiempos. Viva cada día así. No se ponga a pensar en si ya están las señales en el cielo o si ya están las señales en Israel. Las señales van a venir, pero la hora y el día, el mismo Señor Jesús decía, nadie la sabe, solo mi Padre. Entonces, no se dé mala vida con eso. Simplemente viva cada día sirviendo al Señor, cada día buscando la santidad, lo que estamos viendo precisamente en las predicaciones. Y las cosas van a suceder cuando tengan que suceder. Usted preocúpese por estar velando y orando, como decía el Señor, ¿verdad? Velad y orad. Entonces, así estemos, sabíamos que esto iba a pasar, cuidemos a nuestros hijos, cuidemos a nuestra familia y tratemos de impactar a otros con lo que nosotros estamos aprendiendo porque es nuestra misión. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y pasamos a lo que sigue. Tenemos 30 minutos de receso para el servicio dominical. Gracias, hermanos, que nos acompañan en Zoom. Gracias, Marisol, Ariana, qué gusto verte por acá. Magdiel, esas tortas de pastor. Vamos a orar. Padre Celestial, cuántas gracias te damos por este hermoso tiempo a la luz de tu palabra. Gracias por lo que podemos aprender y sobre todo, gracias por la oportunidad que nos das cada día de ponerlo en práctica y ser mejores creyentes, ser mejores cristianos para la honra de tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, por perdonar nuestras fallas, Señor, y perdonar nuestra ignorancia también a veces, porque no hacemos las cosas bien, porque erramos al no conocer tu palabra, Señor. Gracias por tu amor y por tu compasión hacia nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, bienvenidos todos y gracias por su atención. Los bautizables al fondo de la casa, ahí en los pupitres.